Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Continuamos con este estudio maravilloso, el cual estamos llevando a cabo. Seguimos hoy hablando del contexto histórico del Antiguo Testamento. Y hoy es muy importante porque no solamente vamos a hablar de la parte histórica, sino también geográfica, política, imperios. Entonces, en este momento, hermanos, vamos a continuar con el libro de Génesis, pero hoy nos tocará ver los patriarcas. Entonces quiero saludar a todos y cada uno de mis hermanos que se están conectando en este momento y nos van a empezar a sintonizar a través de este medio. Dios les continúe bendiciendo. De nuevo les digo, Dios les continúe bendiciendo, les bendiga sus vidas. Pero, ¿verdad? Vamos a aprender mucho. Es muy bonito lo que vamos a aprender. Pero antes que todo quiero orar. Quiero que oremos y presentemos delante de la presencia de Dios esta clase. Entonces, gracias a cada uno de mis hermanos, Juan Carlos Delgado Grijalva, Sebastián Hernández, a todos y cada uno, ¿verdad? Qué bendición podernos comunicar a través de este medio. Bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor. Gracias por darme la bendición y oportunidad de poder compartir tu palabra. Hoy es un día maravilloso. Hoy es un día hermoso, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, por esta preciosísima mañana. Una mañana de unción, una mañana de bendición, una mañana que tú has preparado para que la disfrutemos. Padre, te pido una bendición especial por cada hermano, por cada hermana que nos ve, Señor. Sebastián Hernández, Juan Carlos Delgado Grijalva. Padre, en el nombre de Jesús te pido una bendición especial también por mi hermana Lilian Carrasquilla, Padre bendito. Gracias por la vida de la hermana Lilian. Bendecimos la vida de mi hermana Lilian, su esposo. Padre bendito, gracias por la vida de mi prima Diana Vázquez, de Marlenita. Padre santo, tú eres bueno y tú eres hermoso, Señor. Gracias te damos, Señor. Padre bendito, te pedimos hoy que nos hables a través de tu palabra y que este estudio sea de mucha bendición para muchas personas que nos ven. Gracias, oh Dios. Gracias por la vida de Sebastián Hernández. Gracias, Padre bendito. Síguele dando cada día más y más a él y a su familia bendiciones grandes del Altísimo. Muchas gracias por la vida de Nancy Zúñiga, Señor, desde New Jersey que nos ve. Señor, bendícela, llénala con tu presencia. Muchas gracias, Señor. Y Espíritu Santo, toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de tu Hijo amado Jesucristo. Y que lo que vamos a aprender hoy, Señor, no sea con humana sabiduría, sino con ese respaldo tuyo. Bendice a mi hermano Francisco Bernal, Padre bendito, y bendice su vida. Bendice su ministerio, Padre bendito. Gracias te damos, oh Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendice. Quiero darle las gracias a Patricia Sosa, Juan Carlos Delgado Grijalva. Gracias, mi hermano Juan Carlos, por esas palabras tan bonitas que me da usted para seguir adelante enseñando. Francisco Bernal, Dios te bendiga. Dice que el Espíritu Santo lo ilumine para que comparta la palabra de Dios. Gracias. Mi hermana Nancy, Dios la bendiga. Amelia Solarte. Bueno, Dios les continúe bendiciendo a todos y gracias por esas palabras tan alentadoras. Amén. Vamos hoy tengo preparado una hermosa canción interpretada por Oscar Medina. Vamos a escucharla. Se llama Búscale, búscale. Y es hermosa porque, ¿verdad? Nos dice, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Estoy utilizando, hermanos libres, para evitar los ruidos exteriores, porque hay mucho ruido, hay veces exteriormente que se trata de filtrar, entonces, para evitar eso. Entonces, gracias por su comprensión. Entonces, vamos a escuchar en este momentico esta canción de Oscar Medina, interpretada por Oscar Medina, un cantante cristiano, y después de eso ya entramos en materia. Amén. Les invito a que le pongan mucho cuidado a la letra. Es hermosísima.
Y deja que el Espíritu Santo en esta mañana te ministre y me ministre a mi vida. Porque Dios nos está dando tiempo para buscarle, para amarle y para consagrarnos. Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano. Si Él viene y tú listo no estás. Búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con él. Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a Él. Lo que sea Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Búscale, búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale y no desperdicies tu tiempo. Mañana, tal vez, tarde será. Qué hermoso. Seguimos con nuestro estudio. Estamos hablando de estamos tratando un tema, una materia de seminario bíblico que se llama bibliología. Dentro de la bibliología estamos hablando ahora de una introducción al Antiguo Testamento. Estamos hablando del contexto histórico, geográfico, político del Antiguo Testamento. Y ayer estábamos hablando del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y decíamos que el libro de Génesis está contenido dentro de unos 5 rollos que se llaman Pentateuco. La palabra Pentateuco viene de la Septuaginta, que es una palabra griega que penta 5 y teuco rollos, o sea, 5 rollos.
Y los judíos le llaman la Torá, que significa enseñanza, instrucción, ley. Entonces, el Génesis, la palabra Génesis, lo que dice es el comienzo, los orígenes. Entonces, ayer estábamos mirando que fue escrito por Moisés, que fue escrito cerca del año 1440 más o menos antes de Cristo, pero los eventos del Génesis datan de mucho tiempo antes. O sea, cuando nace Moisés, lo que Moisés hace es recopilar la información oral que venía pasando de padres a hijos y recopila esa información y la escribe dirigido e inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, los relatos del Génesis nos hablan de los comienzos del universo, comienzo del planeta Tierra, comienzo de la humanidad, comienzo del pecado, comienzo del matrimonio, porque el primer matrimonio se celebró en el huerto del Edén, el comienzo de una nación, que fue la nación de Israel, el comienzo de la era patriarcal, y eso es lo que estamos estudiando. Ahora, ayer vimos del capítulo 1 al capítulo 11, y en el capítulo 1 al capítulo 11 nos narra creación del hombre, establecimiento del hombre en el huerto del Edén, la caída del hombre, los hijos de Adán, era Caín y Abel, ¿sí? La maldad en la tierra, el diluvio, y después de eso vimos otra vez la repoblación de la tierra con los hijos de Noé, Can, Sem y Jafet. Y después veíamos, ya después, la dispersión, porque Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel y las naciones, ahí nacieron las naciones, fueron dispersos los hijos de Can, los hijos de Sem y los hijos de Jafet. De los hijos de Sem, los semitas, nacerá ahora un pueblo, y es lo que hoy voy a hablar. De un pueblo semita va a nacer la nación de Israel, porque Dios va a llamar un hombre de la región de Ur, de Caldea, llamado Abraham. Originalmente se le llamaba Abram. Entonces es lo que hoy quiero hablarles a ustedes, la época patriarcal. Porque decíamos que el Antiguo Testamento, vamos a mirar que el Antiguo Testamento tiene varios periodos. Entonces vamos a entrar a estudiar eso, y para eso he buscado un PowerPoint que tengo aquí preparado para poderles enseñar a ustedes este tema tan importante. Quiero saludar a todos los que están conectados en este momento. Qué bendición poderles saludar y todo. Y quiero saludar muy especialmente a mi pastor Octavio Molina, a la familia Toquica García, a Marcela Jiménez, Nancy Josefa Arevalo Fuentes, Florelena Cortés, mi hermana Lilian Carrasquilla, mi prima Miriam Estela Rojas. Qué bendición. Entonces vamos a mirar la época patriarcal. Esta época, porque la época de los patriarcas fue con personajes como Abraham, Isaac, Jacob, que Dios le cambia el nombre por Israel, y de él nacerán las 12 tribus de Israel. Y vamos a ver esa época patriarcal y desde qué momento histórico aproximadamente empieza esa época patriarcal. Entonces vamos a ir mirando esto y hoy vamos a concentrarnos en eso. Entonces vamos aquí, yo les voy a invitar, vamos aquí a poner un PowerPoint para que podamos entender bien esto. Entonces la época de los patriarcas. Entonces la creación no le podemos poner una fecha, porque no hay una fecha para decir en esta fecha aproximadamente, no. Estos eventos ya podemos poner fecha aproximadamente del año 2000, que es cuando Dios llama a Abraham, y del 2000 hasta el año 400, cuando ya está Nehemías, y se cierra prácticamente con Nehemías y Malaquías, se cierra el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ir mirando esto. Entonces vamos a estudiar ahora esta época patriarcal. Entonces, los dos puntos centrales del Antiguo Testamento: la tierra y su posesión, y después el mensaje de que iba a venir un Mesías, el Cristo por venir. Porque para eso Dios formó un pueblo, para que a través de ese pueblo nos pudiera llegar el libro sagrado, la Biblia, y también pudiera llegar el Mesías. Entonces Dios decidió llamar un hombre de una tierra llamada Ur de los Caldeos.
Ahora, la tierra que Dios le prometió era la tierra que fluía leche y miel. Y más o menos es esta la tierra. Esta es la tierra con el mar muerto, el mar de Galilea, aproximadamente 104 kilómetros de ancho en esta parte más o menos unos 63 kilómetros de ancho y más o menos 407 kilómetros de largo, más o menos. Pero es más o menos, hermanos, como un poquito, casi como el departamento del Valle del Cauca, más o menos, como para formarnos una idea. Entonces, ahora vamos a ir mirando. Sí, el Israel tiene más o menos 27,000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Entonces, es tener en cuenta esto. Ahora, ¿cómo se divide los periodos del Antiguo Testamento? Entonces, los periodos del Antiguo Testamento estamos la época patriarcal. Después de esta época, bueno, acá la creación y todo lo que dijimos. Después viene la época de los patriarcas. Después viene el éxodo. El pueblo llega a Egipto y de ahí viene el éxodo. Después viene la conquista, después viene la época de los jueces, después viene la época del Reino Unido, después viene la época del reino dividido, la caída del reino del norte de Samaria, el reino del norte, Samaria, por los asirios, después la caída del reino del sur, Judá, y llevado al exilio por los babilónicos, y después viene el periodo de la restauración. Por eso decíamos que íbamos a dividir el Antiguo Testamento en 10 grandes periodos, y más o menos de los periodos patriarcal del año 2166 casi al año 1804. Después llegan a Egipto. Entonces ahí permanecen 430 años, hasta el año 1404 aproximadamente, cuando salen de Egipto por Moisés. Después pasan 40 años en el desierto y después viene la conquista con Josué, que la conquista dura aproximadamente 7 años, más o menos el año 1390. Y de ahí viene la época de los jueces, que más o menos abarca, algunos dicen que unos 350 años la época de los jueces, hasta el Reino Unido, que va cerca del año 1050 hasta el año 931, el Reino Unido. Y después viene del 931 el Reino del Norte hasta el año 722, que cae por los asirios. Y el Reino del Sur del año 931 al 586, cuando cae bajo el poder de los babilónicos y es destruido su templo. Y de ahí, entonces, viene ya el regreso del exilio en el año 536, ¿sí? Cuando Ciro da la orden, regresan del exilio, entonces viene la restauración del pueblo judío y otra vez viene la reconstrucción del templo hasta el año 400, que ya se cierra con Malaquías. Entonces este sería más o menos de una manera gráfica mostrar los periodos del Antiguo Testamento. Continuemos. Entonces ayer decíamos que hay unos eventos y nombramos esos eventos más importantes. Creación, después de la creación vino la caída, el pecado, después vino la desobediencia del hombre, entonces Dios tuvo que permitir que hubiera un diluvio y después nacen las naciones, porque es la dispersión y se forman las naciones con los hijos de Noé, que es Can, Sem y Jafet. Y después de eso, entonces dijimos que íbamos hoy a ver la época patriarcal, con Abraham, con Isaac, con Jacob y con José. Aproximadamente Abraham desde el año 2166 hasta el año 1991, más o menos. Isaac más o menos del 2066 al 1886 y Jacob más o menos del 2006 al 1859 y José de 1915 a 1804. Es más o menos, son fechas aproximadas porque pues no se puede aseverar con toda más o menos la información. Ahora, es muy importante conocer la familia de los patriarcas. O sea, Abraham, su padre se llamaba Taret y su padre tuvo el hijo, uno de ellos Abraham, otro Nahor y otro Aram. Ahora, de la familia de Abraham estaba casado con Sarai, que después Dios le cambia el nombre por Sara, y tuvo y de él nacieron 2 hijos. Uno se llamó Ismael, que fue el hijo de la concubina, de la esclava, y otro fue el hijo de la promesa, que se llamó Isaac, que nace de su esposa
¿sí? Nace de su esposa Sara. Entonces, pero Ismael es el hijo de la concubina, Ismael, y hay que tener en cuenta algo aquí, y es muy importante mirar esto. Ismael después va a ser el padre del pueblo árabe, Ahora, Abraham tiene a Isaac, e Isaac se casa con Rebeca. Abraham le manda a conseguir su esposa Rebeca, y tienen dos hijos. Uno es Esaú y otro se llama Jacob. Dios le da la bendición a Jacob, y por el lado de Jacob entonces van a venir las 12 tribus, ¿sí? Ahora, Rebeca, ¿de dónde sale? Rebeca viene de la familia, también era familia de Taré, pero de su hermano, el hermano de Abraham tuvo a Nacor, y Nacor tuvo un Betuel, y de Betuel viene Rebeca. O sea que eran familiares con el hijo de Abraham, con Isaac. En pocas palabras, eran primos hermanos. Primos hermanos. Es muy importante saber eso. Ahora, Taré de Betuel también tiene un hijo que se llama Labán. Y entonces, y de Labán, entonces viene Raquel. Entonces, es importante entender esto. Entonces, muy importante. Ahora, Jacob más adelante se va a ir a donde su tío, Labán, y de Labán entonces va a tener sus dos esposas. Una se llama Lea y otra se llama Raquel. Entonces, por otro lado está Aram, que era el otro hijo de Taré, hermano de Abraham, que tuvo a Mical, tuvo a Isaac y tuvo a Loc. Y este Loc es el sobrino de Abraham, que se va a ir con Abraham y le va a dar todos los problemitas. Entonces es muy importante. Ahora, de Loc con sus hijas tuvo dos hijos, porque cometieron incesto y tuvo dos hijos. Uno se llamó Moab, que formó los pueblos de los moabitas, y Amón, que formó los pueblos de los amonitas. Entonces tengamos en cuenta eso. Ahora, vámonos acá por Abraham otra vez. Ahora, Abraham tiene el hijo de la promesa, que es Isaac. Y entonces con su esposa con su esposa Sara, porque Abraham con su esposa Sara tiene su hijo Isaac, le manda a buscar esposa que se llama Rebeca, que viene siendo prima, hija de su hermano Nacor, hija de Betuel, sobrino de Abraham. Entonces, y ya aquí, entonces tenemos que Isaac con Rebeca tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob es el hijo de la promesa ahora. Y Jacob entonces tiene dos esposas. Una es Lea y otra es Raquel. Continuemos con este estudio. Ahora, todo esto va a suceder. La cuna de la civilización es aquí, donde se formaron los primeros imperios. La media luna fértil, abarcando Egipto y abarcando esta tierra de Mesopotamia, Entonces, en esta tierra, aquí en medio de estos dos grandes ríos, el río Éufrates y el río Tigris, que desembocan en el Golfo Pérsico, en lo que actualmente hoy es Irak, y acá sería Irán, y acá sería Siria, ¿sí? Y aquí Egipto. En esta tierra es aquí donde nacen las primeras civilizaciones. Un imperio llamado egipcio, un imperio llamado Asiria, un imperio llamado Babilonia y un imperio llamado Medo-Persia. Aquí es la cuna de las grandes civilizaciones. Es muy importante entender eso. Pero de una región de aquí, llamada Ur, cerca de aquí, cerca del río Éufrates, Dios llama a un hombre llamado Abraham. Originalmente no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y la tierra era la tierra de Canaán, acá. Entonces, muy importante que podamos comprender eso. Continuemos. Ahora, antes del periodo de Abraham, había un periodo preabrahámico, que es el Génesis 10, donde están las naciones de la tierra. Entonces están las naciones que se fueron formando. Elán, lo que hoy actualmente es Persia, ¿sí? Asur, que era Asiria, Madai, que era Media, Aram, que es lo que hoy es Siria, ¿sí?
Kitín, que era Chipre, ¿sí? Javán, que después fueron los griegos, Lut, que era Lidia, y Misraín, que después fueron los egipcios, Filistea, Canaán, los cananeos, amorreos. Entonces ahí, y son Jabal por lo menos, lo que es Jabal, aquí los griegos, más que todo los europeos, son descendientes de Jafet, ¿sí? Y también Gomer, todo esto son descendientes de Jafet. Entonces formaron lo que hoy es Rusia y Europa. Pero los descendientes de Cam, que es Fut, es África. Y también Misraín, Egipto. Y Luc, o sea, los descendientes de Sem, ¿sí? Entonces es los que son los persas, los asirios, los sirios, los árabes, ¿sí? Entonces ahí tengamos en cuenta, muy importante esto. Son los que van a formar estas, ¿sí? Entonces ahí están las naciones, según el Génesis capítulo 10, que se formaron de los descendientes de Noé, Can, Sem y Jafet. Ahora, de la tierra de los semitas, de Sem, ¿sí? De esta tierra de acá, entonces Dios va a llamar una ciudad llamada Ur de Caldea, de aquí, de esta región, va a llamar a Abraham para formar un pueblo. ¿Listo? Continuemos. Entonces, sigamos. Vamos a continuar. Vamos a ver a Abraham. Vamos a estudiar la vida de Abraham. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, esas fueron las palabras de Dios a Abraham, y que se le manifestó y le dijo, yo te voy a engrandecer y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Claro, porque iba a venir el Salvador, el Mesías. Y fuera de eso, el pueblo judío nos iba a legar a nosotros hoy un maravilloso libro, el libro de los libros, la palabra de Dios. Entonces, la época de Abraham estaba ya aquí, de Ur de los Caldeos. Era una ciudad-estado llamada Ur. Y de aquí Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Esta era una ciudad-estado, ya este era el imperio, ya acá está el imperio hitita, este es el imperio hitita, y aquí era ciudades-estado, caldeas. Entonces, aquí, de esta ciudad de Ur, cerca al río Éufrates, de aquí llamó Dios a este personaje patriarca, Abraham, y dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. O sea, lo que nosotros conocemos como Canaán. Después se le llamará Israel y después se le llamará Palestina, porque fue el nombre que le dieron los griegos a esta región. Pero eso será mucho tiempo después. Continuemos con nuestro estudio. Entonces, el pueblo de Abraham, Ur de los Caldeos, era la antigua capital de Sumer en la época babilónica. El pueblo sumerio, era de los más avanzados cultural y socialmente en su época. En la época de Abraham, la sangre sumeria se había debilitado drásticamente. Descubrieron escritura, el concepto de ciudad-estado, la rueda, el torno de alfarero, arquitectura, el arco, el domo, el pórtico, documentos legales, escuelas, sellos de cilindro. Ya tenían todo eso en su parte cultural. Las antiguas excavaciones arqueológicas que se han hecho a esta tierra se encontraron que era ya un pueblo muy avanzado, tanto cultural como socialmente. Y Dios le está diciendo, deja todo eso, deja tu tierra, deja tu parentela, porque yo te voy a mostrar una nueva tierra. Aquí es el inicio, con Abraham inicia la historia del pueblo de Israel. Continuemos. Ahora, aquí encontramos las leyes de la época de Abraham. Estaba el código Hammurabi, uno de los códigos legales más antiguos de la historia. Y todo. Sigamos. Cuando Dios llama a Abraham, entonces él sale de aquí y viaja
hasta llegar a Aram, y de Aram va a Canaán, pero de ahí sigue a Egipto y después se regresa. Pero este es más o menos el viaje que hace. Abraham sale con su esposa Sara y viajan desde Ur a Aram, y de Aram a Canaán, y de ahí pasan a Egipto. Entonces, ahora, Dios le quería dar, esta era la tierra que Dios le quería dar, aquí. Esta es la tierra que Dios le había prometido, pero que abarcara aquí toda la península del Sinaí y prácticamente que llegara hasta aquí, hasta los límites del río Éufrates. Todo esto era lo que Dios quería para Abraham, pero como él no hizo caso completamente y salió con su sobrino Lot, le tocó repartir la tierra. Continuemos. Ahora, el pacto que Dios, el pacto abrahámico, el que Dios hizo con Abraham está en Génesis 2, 1 al 3. Pero Jehová ha dicho a Abraham, porque en ese momento no se llamaba Abraham, sino Abram, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice Génesis 2:4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Recuérdese que Abraham es considerado el padre de la fe. Está obedeciendo a un mandato, algo que Dios lo mandó a hacer. Y él no dudó en ningún momento. Él obedeció a ese mandato. Ahora, es muy importante entender que Abraham sería una nación grande, como el polvo de la tierra, la cual tendría una tierra. Abraham sería bendecido personalmente. Dice, te bendeciré materialmente, temporalmente y también espiritualmente. Hermano, cuando usted obedece a Dios y decide obedecer a Dios y hacer lo que Dios te ha dicho, hermano, solamente espere de parte de Dios que Dios te va a bendecir en todas las áreas de tu vida y también en lo material. Pero recuérdase que esa bendición material es temporal, porque la bendición más grande es la espiritual y el reino que Dios nos está preparando. Porque Jesús dijo, me voy a preparar una morada para donde yo estoy, ustedes también estén. Y Cristo viene pronto. El nombre de Abraham sería grande y engrandeceré tu nombre. Abraham había de ser bendición a otros y serás bendición. Hermanos, la pregunta es, usted y yo también estamos llamados a ser bendición para otras personas. Y los que te bendijeren serán bendecidos. Y los que te maldicen serán malditos. Porque esa palabra, a los que te maldijeren, maldeciré. Entonces, hermanos, ustedes conocen un personaje que fue presidente de un país y que en un cierto momento dijo, maldigo al pueblo de Israel, maldigo desde mis entrañas. Y hermano, ¿cómo terminó? Triste, ya hoy no está. Hermanos, la palabra de Dios se cumple. Y dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en Abraham a través de su posteridad. ¿Cuál era la mayor bendición que íbamos a tener? Que a través del pueblo judío, a través del pueblo de Dios, iba a venir nuestro Mesías, nuestro Salvador. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces se abrió el camino, se abrió el espacio para que todos los que le recibieran, el pueblo gentil, todos los que crean en su nombre, pasemos a ser hechos hijos de Dios. Esa es la mayor bendición, hermanos. Pero, hermano, ya hacemos ahora parte del pueblo de Dios. Continuemos. Entonces, Abraham llega a la tierra que Dios le había prometido en Ur y Aram. Y llega aquí a la tierra. Pero todavía era una promesa. Pero esa tierra estaba ocupada por los cananeos. Por lo tanto, todavía no le pertenecía. Había una promesa, pero tenía que. Entonces, esa promesa se va a cumplir muchos siglos después, cuando ya verdaderamente con Josué conquisten esa tierra y esa tierra verdaderamente pase a los judíos. Continuemos. Génesis 2:6 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén,
hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová, quien le había aparecido. Quien le había aparecido. Entonces ahí le dedicó Dios. Dice que le dedicó ahí un altar. Entonces, en la tierra donde, y le dedicó altar a Jehová, que se le había aparecido. Hasta en la encina de Moré, en lugar de Siquén. Volvámonos aquí, mire, ahí está Siquén. Siquén, aquí. Y ahí, y le dedicó un altar a Jehová. Entonces sigamos. Y volvió por su jornada desde el Neguev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jai. Entonces, aquí está. Entonces, y sí, sigamos. Y después de ahí, Abraham viajó a Egipto. Ya él viajó a Egipto. Sigamos. Acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces, aquí él habitó acá y Lot habitó acá, en sus tiendas hasta acá, hasta Sodoma, cerca del mar Muerto, aquí, en esta tierra, aquí. Aquí habitó su sobrino Lot. Sigamos. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham viaja al Neguev y se establece. O sea, viaja a este territorio, aquí, al territorio de Neguev, y se establece. ¿Sí? Entonces, sigamos. De Gerar en el Neguev. Abraham viaja al monte Moriah para sacrificar ahora a su hijo Isaac. ¿Sí? Entonces viaja y se volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba y habitó. Entonces ahí está, Beerseba y habitó. Beerseba aquí. ¿Sí? Entonces continuemos. Entonces estaban los pozos antiguos que se hacían, aspectos destacados de la vida de Abraham. Dios le da una promesa, el pecado, o sea, la promesa, esterilidad de Sara, y Dios promete un hijo a Abraham. Cambió nombre y Dios le promete una tierra. Tiene que huir a Egipto por el hambre. El pecado, la espera hace que busque el hijo en su esclava Agar y engaña a todos diciendo que Sara es su hermana, no su esposa. El hijo de la promesa que nació 13 años más tarde. Consecuencias del pecado. Su hijo Ismael se enfrenta al hijo de la promesa con su esposa Sara. Isaac e Ismael abandona la casa. Camino a la obediencia. Dios pide a Abraham que sacrifique a Isaac y luego lo perdona. Amistad con Dios. Abraham trata de salvar Sodoma y Gomorra de la destrucción. El guerrero, guerra en Mesopotamia y se ve obligado a participar. La revelación, Melquisedec, tipo de Cristo, y ofreció los elementos conmemorativos del sacrificio, pan y vino, que señalaban a Cristo crucificado. Ahora vamos ya a la vida de Isaac. Ya dejamos a Abraham y entremos ya a la vida de Isaac. Dios tiene el hijo de la promesa. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, le dice Isaac. Capítulo Génesis 26, 24. Sigamos. Aspectos más destacados de la vida de Isaac. Hijo único de Sara, su padre lo ofreció en sacrificio a Dios. El Dios de su padre, bendición de Dios por amor a Abraham. Se casa con Rebeca, hija de un primo, y van a buscarla a Ur, pero la traen a vivir a la tierra prometida, Canaán. La marca de la familia. Dios promete mucha descendencia y la esterilidad de Rebeca. Sus hijos luchan por la primogenitura, Jacob y Esaú. En tierra ajena habitó en Betel, pero emigró por hambre a la tierra de los filisteos. Quería ir a Egipto como su padre. La mentira engañó a todos diciendo que Rebeca era su hermana y no su esposa. Pasó lo mismo que con su padre Abraham. Y después vamos a ver ya la vida de Jacob. Ya dejamos a Abraham,
dejamos a su hijo Isaac, ahora vamos al hijo de la promesa, Jacob. Jacob, Génesis 47, 30, 31, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Júramelo, le dijo a su hijo. Aquí vemos cómo retorna. Entonces ya tenemos ahora Abraham, Isaac y ahora su hijo Jacob. Recuerde que el primogénito era Esaú, pero Jacob le compró la primogenitura a su hermano Esaú por un plato de lentejas. Suplantó a su hermano y obtuvo la bendición de su padre. Ahora le tocó huir a la tierra de su primo Labán y ahí se enamoró de su hija. Entonces vamos a ir mirando esto. Entonces ahí vamos mirando, ¿sí? Y Jacob, entonces ahí vamos viendo Jacob. Aspectos más destacados de la vida de Jacob. Roba la primogenitura. Desde su nacimiento deseaba la bendición de Dios ardientemente, lo cual le empuja a la mentira. El Dios de su padre lucha con el ángel de Dios, teofanía, y se renueva la bendición de Dios a Abraham. Se casa con Raquel, una prima estéril. Sus padres le prohíben casarse en Canaán y le obligan a tomar a su otra prima, Lea, por esposa. La marca de la familia. Dios le promete mucha descendencia, pero Raquel es estéril. Su suegro lo engaña, pero Dios le prospera haciendo el bien. Cambió de nombre. Le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Génesis 32, 38. Y tuvo 12 hijos. Sus hijos eran malvados. Mataron, saquearon, robaron y llevaron cautivos niños y mujeres. ¿Sí? Vendieron a un hermano, José. Rubén era adúltero y hablaba con violencia. Pero aún así, con todas esas cosas, Dios bendijo a Jacob. Le cambió su nombre y le dijo, ya no te llamarás más Israel. Ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Ahora él tuvo 2 esposas, Lea y Raquel. Con Lea tuvo unos hijos, con Raquel tuvo los 2 hijos, que fue Benjamín, José y Benjamín. Pero uno de los hijos que más amaba fue José. Entonces estos son los aspectos más destacados. Ahora Jacob luchó con el ángel, no te dejaré si no me bendices. Entonces, eventos de la vida de Jacob, de Isaac, Jacob y José, ¿sí? Ahora, una de las cosas más importantes, ¿sí? José es vendido a los madianitas. Jacob ve los ángeles de Dios. Jacob lucha con el ángel. Jacob ve la visión de la escalera en el cielo. Entonces, y ya después tenemos a José. Y con él vamos terminando esta época de los patriarcas que yo les decía. Abraham, Isaac, Jacob, que le cambia a Dios el nombre por Israel, y ahora su hijo José, el hijo de la mujer que él amaba, que era Raquel, José. Pero José, sus hermanos le tenían envidia y entonces lo vendieron a Egipto. Y la historia de José va desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 del libro de Génesis. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos e informaba a su padre la mala fama de ellos. Y después de esto, entonces vemos cómo, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podía hablarle pacíficamente. Y sus hermanos le tenían ya envidia. Y dijo, matémosle y echémosle en una cisterna. Eso está en Génesis 37, 20. ¿Qué provecho hay de matarle? Dijeron. Y le vendieron a los ismaelitas. Entonces le vendieron. Acuérdese que Ismael, los ismaelitas, recuérdese que ese fue el hijo de ¿quién? De Abraham, que tuvo con Agar, Ismael. Y ese viene siendo después el padre del pueblo árabe, de los árabes. Entonces lo vendieron a los ismaelitas que tenían comercio con los egipcios. Ahora pues, no os entristezcáis y os paise de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esas fueron las palabras de José cuando perdona a sus hermanos. Y dice, no se entristezcan. Todo estará plan de Dios, porque Dios me envió acá para poderles preservar a ustedes la vida. Así pues que no me enviaste acá vosotros, sino
Dios. Todo esto estaba dentro del plan de Dios. Cuando tú estás en el plan de Dios y estás dentro de los propósitos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Conforme a su propósito hemos sido llamados. Y ya vemos entonces, establece en Egipto, pero después manda a llamar a sus padres y los trae a Egipto. Y los establece en la mejor tierra, en la tierra de Gosén. Ahora, los aspectos más destacados de la vida de José. El Dios de su padre. José es el único, es el hijo de Raquel, el favorito de su padre. Por ser diferente a sus medios hermanos, tiene un hermano pequeño llamado Benjamín. Sus hermanos son malvados, pero José es bondadoso e inocente. Sus hermanos lo venden y le dicen a su padre que había muerto. José respeta la ley de Dios. Su fidelidad a Dios le hace prosperar. Si bien las pruebas lo envían a la cárcel, se convierte en el segundo en Egipto. La salvación para su familia. Rescata a sus hermanos y a su padre del hambre y luego los colma de riquezas, perdonando su maldad. Y aprende a ver la mano de Dios en su vida. Es consciente de que fue Dios quien preparó los acontecimientos en su vida. Aleluya. Y por último, aquí ya termina. Y estos son los aspectos más destacados de esta época de los patriarcas. La época de los patriarcas. Y con esto terminamos esta época y terminamos un libro maravilloso, el libro del Génesis, que como les decía ayer está dividido en dos partes. La primera parte del capítulo 1 al capítulo 11 y después a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 50 que nos habla de la época de los patriarcas. Y eso era lo que hoy quería enseñarles un poco, que pudiéramos comprender tanto la parte, el contexto histórico, geográfico, político de esa época. Dentro de esto hay un imperio muy importante, que es el imperio egipcio. Y los judíos ahora llegan y se establecen en Egipto con José. Pero al morir José y al morir su descendencia, viene un faraón que no conocía a los judíos y los esclaviza. Y van a estar esclavos por 430 años. Mañana entraremos a estudiar el libro maravilloso del Éxodo. Y uno de los personajes más importantes aquí, Moisés, el que escribirá este maravilloso libro del Génesis. Hermanos, muchas gracias por la atención prestada. Verdad que me gozo poder dar estas enseñanzas, de lo que Dios me ha dado, poderlo dar a ustedes. ¿Sí? Y qué bendición. Quiero saludar a nuestros hermanos César Gómez. Dios te bendiga, César. María Teresa Vázquez, mi prima. Jenny Revelo. Wilson Díaz Granados con su esposa Maura y su hija, su nieta Naela. Dios te bendiga, Naela, una niña de 6 añitos en la ciudad de Mocoa. Dios te bendiga, Naela. Diego Lozada, Dios te bendiga, Diego Lozada desde Barcelona, España. Diego Castillo Campo, Marly Martínez, Lilian Carrasquilla. Dios te bendiga, hermana Lilian. Me alegra mucho saludarle y a su esposo, que Dios me lo bendiga. María Eugenia Gómez y su esposo, María Yorladi. Dios te bendiga, María Yorladi. Qué bendición. Gabriel Sepúlveda Serna, mi pastor Octavio Molina. Dios me lo bendiga. Hago parte de este hermoso ministerio Cristo Vive de las Asambleas de Dios aquí en la ciudad de Cali. Y verdad que me gozo tener un pastor tan hermoso y tan especial como mi pastor Octavio. Y la familia Toquica García. Bueno, en fin, todos los que nos ven y los que nos sintonizan a través de este Facebook Live. Vamos a orar para así ser despedido. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta preciosa y hermosa mañana. Bendito Padre Celestial, yo te quiero dar gracias, Señor, por esta hermosa mañana que tú nos has permitido, Señor, estudiar este maravilloso libro del Génesis. Estamos haciendo una introducción al Antiguo Testamento, Señor, y tú nos das la sabiduría para poder entender un poquitico este maravilloso libro del Génesis, que significa los comienzos, los orígenes. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que nos sigas dando, iluminando, síganos dando sabiduría, Señor, para poder enseñar y transmitir este conocimiento. Bendice cada hermano y cada hermanita, Señor, que se sintoniza, que nos ven.
Bendice la iglesia Cristo Vive, bendice las iglesias de Asambleas de Dios, bendice la iglesia de Cristo en general. Y Padre, qué bendición poder ser tu siervo y hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por esta clase y bendecimos a todos los que nos ven. Te pedimos que la gloria tuya repose sobre ellos. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Saludo también a mi prima Miriam Estela Rojas. Qué bendición. A mi prima Cenelia Rojas. Bueno, y a todos los que nos sintonizan y nos ven a través de este medio. Que Dios les continúe bendiciendo y que tengan un feliz y bendecido resto de día. Mañana, 11 de la mañana, continuamos con el estudio, pero esta vez vamos a empezar ahora a estudiar el libro del Éxodo. Ya dejamos Génesis, entramos al libro del Éxodo. Cómo Dios prepara a un pueblo para que le adore. Y vamos a comprender y entender ese peregrinaje por el desierto. ¿Cuál desierto peregrinaron ellos? ¿Por qué vagaron 40 años? ¿Qué le entregó a Moisés en el desierto Dios? Todo eso. Vamos a estudiar un poco el tabernáculo. Todo esto lo veremos mañana, si Dios lo permite. Que Dios les continúe bendiciendo. Que tengan una feliz y bendecido resto de día.